A las 12 del día, 51 minutos, continuamos en nuestro ejercicio de escuchar las propuestas de los candidatos presidenciales. Hoy pasa al tablero de Noticias Caracol el empresario, inversionista global y candidato a la presidencia, Santiago Botero Jaramillo. Bienvenido a Noticias Caracol. Alejandra, muchas gracias a ti, a Caracol, a todas las personas que nos están viendo. A Dios sobre todo, que Dios bendiga a ustedes y a sus familias. Comenzamos haciendo la precisión, candidato, de que toda la información que aquí manejamos fue previamente enviada, por supuesto, por su equipo de campaña. Usted ha titulado su campaña por el movimiento Romper el Sistema, dice, viene a romper el sistema, entre tanto, Plan Justicia de Dios por Santiago Botero. Y casi que la palabra justicia, podríamos afirmar, es la línea transversal de su propuesta. ¿Cuál es el país que usted interpreta en este momento? Yo le quiero hablar no a la clase élite, le quiero hablar a 50 millones de colombianos, especialmente 27 millones de pobres que hoy en día llevan chupándole rueda a los políticos y son los más pobres. Colombia es un país triste, triste porque hay injusticia social siendo un país rico. Y hay injusticia social porque tenemos injusticia en el sistema judicial, tenemos injusticia en el sistema económico. Y eso hace que el resultado haya muchos pobres y haya gente que no tenga oportunidades. Si yo hubiera sido esa parte de los 27 millones de pobres, yo creo que yo también hubiera elegido el cambio y hubiera elegido este presidente. Le quiero dar un panorama a la gente de más o menos cómo está el país, para que ustedes saquen las conclusiones si hay razón de ser de que la gente quiera hoy un cambio y esté aburrida de los políticos. En el sistema de salud en Colombia, 1,5 millones de personas en 40 años han muerto, que según el Instituto Nacional de Salud de Colombia, dice que se hubieran podido evitar. A mí me duele eso, ¿sabe por qué? Porque 1,5 millones de familias lloraron a sus personas y no debieron de haberlo hecho. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque los políticos están enfrascados en el negocio de la salud. Hoy en día ellos están mirando cómo pellizcan los 175 mil millones de pesos diarios que se pierden hoy en el sistema de salud. En el tema económico, sí, tenemos 27 millones de pobres. 7 millones pueden comer una sola vez al día. En este gobierno crecimos en 5 millones. O sea, vamos directo para el estanco. ¿Qué significa para que la gente entienda? Que esas personas que hoy en día están en esa pobreza, por otro lado, nosotros estamos pagándole a los políticos más de 200 millones de pesos. Okay. En el tema de vivienda, Colombia tiene 5 millones de personas que seguro no van a poder tener ni casa, ni hoy la tienen. Pero por otro lado, los políticos estamos pagando embajadas a políticos que nos pueden costar $1 millón el año. Listo. Por otro lado, que también es muy importante, aquí hay una cantidad, 5 millones de viejitos que no tienen pensión. Y eso hace, una cosa muy importante, que le estemos pagando a los 27 millones Candidato, a los... tenemos que avanzar No, por tranquila, tiempo, que ¿no? el tiempo le va... Ya resolvimos salud, pero economía, nos faltan 2 banderas rojas que se ponen en ese país injusto que está considerando. Pero ¿sabe qué es lo importante? Sí. Que según el DANE hoy, Colombia está mejor que antes. Hoy en día los ricos están más ricos y los pobres están más pobres. Listo, educación y seguridad. Seguridad lo veíamos, ya, ¿no? le digo, a educación. Tenemos 2,5 millones de jóvenes que no pueden estudiar. Esos 2,5 millones de jóvenes que no pueden estudiar porque el Estado no tiene plata. Pero por otro lado, el Estado tiene dinero para darle becas a los hijos de los políticos y a los hijos de los millonarios. Según Colfuturo, nos gastamos 60 billones de pesos en educación y nuestros hijos ni hablan inglés y somos el puesto 64-81. En seguridad, mire, hoy en día asesinan 37 personas diarias, como lo vemos en el Catatumbo. Ayer asesinaron 37, hoy 37, mañana 37. Los políticos crearon un sistema que hay una impunidad del 95%.
Sí. Significa que de esos 37, solo 2 personas van a pagar. 2 personas de los 37 van a pagar. Pero por otro lado, nosotros decimos, vamos a realmente, ¿cómo hacemos esto? Tenemos zonas como Tibú, como Chocó, que usted ha visto, con una zona muy compleja. Pero por otro lado, el Estado se gasta 1.500 millones de pesos mensuales en la seguridad del expresidente Álvaro Uribe. O sea, ahí yo le digo la verdad, yo también quisiera gritar que quiero un cambio. Candidato, vámonos entonces ya entendiendo su país injusto y sus banderas rojas en los diferentes sectores que aquí diariamente lo vemos también. Hablamos de esa transversalidad en efecto. Dice usted entonces dentro de su propuesta, es claro, no nos arrodillaremos ante los políticos corruptos ni a sus socios económicos, no nos arrodillaremos ante grupos armados ni delincuencia organizada. Ya nos va a hablar sobre eso, pero también quisiera detenerme en este punto muy particular, alarmante, por cierto, porque habla usted de una constituyente y de un referendo. Las razones para considerar dentro de su línea transversal de la propuesta esa constituyente y ese referendo, ¿para qué? Mire, Colombia alejó a Petro por 2 razones. Tenía el diagnóstico correcto y tenía el lenguaje correcto. ¿Qué le faltó a Petro para haber hecho que este país cambiara? No habérsele arrodillado a los políticos, a los empresarios, ni al actor armado. A los políticos dándole puestos y ministerios para que hubiera burocracia. A los empresarios haciendo contratos chimbos que no le ayudan a la sociedad, como los carrotanques de La Guajira. Y a los actores armados, tan descarado que coge y dice, a los gestores de paz le va a pagar 1 millón de pesos, donde a los viejitos les pagan 230.000 pesos. Sí. Si usted quiere cambiar este país, usted tiene que hacer lo siguiente. Primero, no se le puede arrodillar a políticos, empresarios, ni a los actores armados. Pero usted tiene que hacer algo que los políticos hicieron de manera muy viva, que en la Constitución metió el artículo 11, que fue evitar la pena de muerte. En la Constitución en Colombia de 1820 había pena de muerte. La pena de muerte, la gente cree que eso es genocidio. Están equivocados, salva vidas. No lo digo yo, lo dice Estados Unidos, China, Singapur, Japón, que existe la pena de muerte y allá asesinan a una persona por cada 100.000 habitantes, y en Colombia asesinamos más de 30 personas y zonas como Tibú, 170 por cada 100.000 habitantes. Candidato, usted habla entonces de pena de muerte, es un tema que ha generado profundas críticas también incluso en expertos constitucionalistas, que aquí en Noticias Caracol, hay que decirlo, consultamos previamente y dicen en efecto, fue abolida en 1910 mediante acto legislativo número 3 en su título 3 del artículo 3. Sí. En esa constituyente que usted está, en ese referendo que usted está proponiendo dice, incluye preguntas como ¿está de acuerdo pena de muerte para corruptos? ¿Está de acuerdo que todos pasemos a la justicia ordinaria, incluyendo el presidente y los políticos? ¿Está de acuerdo que nos salgamos de todos los acuerdos internacionales que vayan en contra de los intereses de los colombianos, que no nos permiten hacer las 2 preguntas anteriores? Lo que quiero preguntarle es ¿qué tan aterrizado está usted para hacer una propuesta como esta, que es a la luz de la ley completamente inviable, que nos deja además muy mal parados a nivel internacional, que compromete esto incluso nuestra economía, que compromete incluso, o mejor, nos deja expuestos a errores jurídicos por las cuales, o la razón por la cual fue abolida esa pena de muerte? Entonces estamos hablando que Estados Unidos, Japón, China, Singapur están equivocados. ¿Pero nos está proponiendo quizá una dictadura? No, completamente opuesto. Mire, la Constitución dice que para poder modificar la Constitución, que esa es una buena noticia para los colombianos y una mala noticia para los bandidos corruptos, que el artículo 374 nos lo permite cambiar a través o de una asamblea constituyente o un referendo. Nosotros vamos a aplicar el referendo. Para que la gente entienda la diferencia de uno y el otro, es que uno se monta unas personas y cuadran las leyes, y en el otro se hacen las preguntas que usted dijo. Sí. Esas preguntas, ¿está de acuerdo en que todos pasemos a la justicia ordinaria? ¿Está de acuerdo en que haya pena de muerte para corruptos? ¿Y está de acuerdo que nos salgamos de todos los acuerdos internacionales que nos afecta a esto? Vemos casos como Estados Unidos, que está saliendo de todos los acuerdos que van en contra de sus ciudadanos. Entonces, cuando usted define eso, otra cosa que dice la Constitución es: nadie puede legislar en causa propia. Este referéndum no pasa por el Congreso porque
todos pasamos a la justicia ordinaria. Entonces, los congresistas no pueden decir, no, es que yo no quiero pasar a la justicia ordinaria. No, señor, sí. Va a pasar. ¿Va a dónde? A la Corte Constitucional. Al ir a la Corte Constitucional, ella solamente puede determinar si de forma está correcta. Pero los que deciden al final si quieren o no, es el mandato de la Constitución, el artículo 3. El constituyente primario es el pueblo. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? El 8 de agosto... llevo mi referéndum por decreto a la Corte Constitucional e inmediatamente vuelvo a llamar al pueblo a que vote estos 3 puntos. Bueno, candidato, vamos a cambiar de tema y quedan muchas dudas por resolver, pero el tiempo, por supuesto, es muy breve. Hablamos de seguridad, ya lo decía usted también, que es parte de esas banderas rojas que nos mostraba. Sigue hablando de ajusticiar corruptos, atacar a los bandidos sin diálogos ni negociaciones. Si le parece, nos vamos inmediatamente a las regiones, una de las regiones con las que hoy comenzamos a mostrar ese panorama tan complejo en materia de orden público. Lo hacemos hoy, pero que tiene un tema de largo aliento en esa situación de conflicto que han tenido que asumir, a la que han tenido que hacerle frente. Una de esas regiones es justamente el Catatumbo y allí se encuentra nuestro corresponsal Richard Quiñones, que quiere plantearle una pregunta, candidato. Alejandra, precandidato, muy buenas tardes. La pregunta es, ¿cuál es su plan concreto para atender la educación del Catatumbo en su zona rural para los menores y los docentes que no han podido tener acceso directamente a las escuelas debido a la situación de alteración del orden público? Hoy lo que primero tenemos que hacer para poder hablar de cómo vamos a manejar la salud es darle a justiciar a esos bandidos. Winston Churchill decía, si usted se le arrodilla a los bandidos para evitar la guerra, queda arrodillado y queda con la guerra. Y voy a citar a un expresidente muy importante hoy en el mundo que es Bukele. Y dice, si el gobierno no ataca a los bandidos es porque los bandidos son parte del gobierno. Yo particularmente no entiendo Colombia sabiendo dónde están los 37 campamentos de todos estos delincuentes y tenemos los aviones fantasmas. ¿Por qué no han dado la orden de salir a bombardear los 37 campamentos? No arriesgamos un solo soldado ni un policía. Pero ¿qué pasa aquí? No hay decisión. Los bandidos están en el gobierno y ese es el resultado. ¿Yo qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir de la parte de educación? Acabo eso y inmediatamente le digo, va a haber educación para todas las personas. Listo, vamos a continuar entonces con sus propuestas. En materia de salud, habla nuevamente ajusticiar corruptos, eliminar la intermediación de las EPS y quitarle los hospitales a los políticos y gobernadores. Esto de la EPS es lo que está incluido en últimas en la reforma a la salud. ¿Está de acuerdo usted entonces con sacar de taquito a las EPS en medio de su papel? Mire, los políticos construyeron un sistema que hoy les permite que haya una impunidad del 95%. Sí. Por eso es tan grave que hoy en día se mueren 1,5 millones de personas. Escuche bien, 1,5 millones de personas que se hubieran podido salvar y aquí a los responsables que son los políticos no les pasa nada. Sí. ¿Qué es la pelea hoy de la salud? No es pelea por si están prestando el servicio o no, es de la chequera. Desgraciadamente ellos están enfocados en los 175 mil millones de pesos diarios que se roban en el sistema de salud para ver cómo hacen. Ellos se equivocan porque eso es un genocidio por corrupción. ¿Qué le quiero decir algo? Yo he visto muchos de los candidatos que han pasado por acá diciendo, primero voy a dar a pagar las EPS a los proveedores de medicamentos. ¿Cómo le voy a pagar a esos bandidos si se han robado la plata? Los voy a premiar sabiendo que se robaron la plata de la salud. Lo primero que tengo que hacer, cojo el presupuesto. ¿Qué digo? Vea, señores, los más afectados hoy, el personal médico, la gente de servicio, todos los hospitales en Colombia, mándeme, tiene 10 días para que me mande qué plata le debe al personal médico, a las cosas. El Estado le va a dar un anticipo, sí, también a los proveedores menores. Y le quiero decir una cosa, las EPS no reciben un peso mío hasta que no arreglemos este berenjenal. Pero venga. Y eso sí, le vamos a autorizar a todos los hospitales en Colombia que pueden recibir a cualquier fulano que vaya. Bueno, rápidamente, el tema de los políticos y gobernadores, ¿no es mejor entenderlos como aliados, así como acaba de pasar el anuncio que hicieron desde la alcaldía, por ejemplo, de Bogotá aquí, con toda la situación de salud? Dice el alcalde que va a poner en marcha 38 nuevos servicios resolutivos estratégicos, esto con el modelo de atención salud más bienestar. ¿Por qué no entenderlos mejor como aliados?
Porque para es garantizar que el acceso. Le voy a decir algo, vea. Hoy en Santander el gobernador que le están interviniendo, creo que un hospital, esa es la caja menor de él, o eso dicen por ahí. Yo le voy a decir algo, lo que usted me está diciendo es que yo vaya a dialogar con bandidos de cuello blanco y especialmente estos políticos que se han robado y son los responsables de este genocidio. Si a nosotros nos hubiera servido que haber dialogado con las FARC, hoy no hubiera violencia, le digo, hombre, el diálogo sirve. Desgraciadamente, contra los bandidos solamente hay una solución y es ajusticiarlos. Ese cuento de que la justicia tiene que ser restitutiva y eso está mandado a recoger. La justicia tiene que ser disuasiva para que realmente la gente le tenga miedo a delinquir. Y por eso nosotros, cuando pecamos, nos confesamos y si no nos quedaríamos con el pecado. Candidato, en economía, justiciar corruptos para bajar impuestos, aumento del salario mínimo, reactivar la productividad, aumento del subsidio a los subsidios adultos mayores a 750.000 pesos mensuales. En materia de economía, de hecho, tenemos pregunta también desde las regiones. Natalie Ayala, desde Bucaramanga, le plantea un interrogante. Candidato, buenas tardes. Con sus planteamientos de reducción de impuestos, un impulso al emprendimiento y una política fuerte de seguridad, ¿qué garantías concretas tendría el sector empresarial del país para invertir, crecer y generar empleo con estabilidad jurídica y además con reglas claras? Por eso mi acción más importante es atacar esa injusticia judicial y esa injusticia social que hoy en día existe. Le quiero explicar, vea. Hoy en día el Estado es un socio pasivo de los emprendedores. Se lo habla un emprendedor que ha construido más de 35 empresas, tuvo más de 2.000 empleos y el Estado siempre ha sido un parásito de los empresarios. Hoy en día la gente ni siquiera se quiere formalizar porque es mejor ser informal. El Estado tiene que buscar ser un socio más activo. Primero hay que darles justicia y seguridad para que la gente tenga confianza en invertir. Segundo, hay que bajar los impuestos. Si no bajamos los impuestos, entonces nosotros no somos competitivos a nivel mundial. Colombia tiene materia prima, gente, tierra, tiene todo para ser una potencia mundial. Y lo que nosotros estamos haciendo es, a esos emprendedores, el Estado mismo los va a apoyar con financiación, con estrategias comerciales. ¿Usted cuándo ha visto un presidente que vaya y va a pedir una cita al presidente de Walmart para ir a vender los productos que producen nuestros campesinos? Yo nunca lo he visto. Aquí veo a todos los presidentes y todo el mundo hablando con una cantidad de parásitos que son, me imagino, allá burócratas que no hacen nada por el país. Candidato, rápidamente, muy brevemente, usted habla de aumento del salario mínimo. ¿A qué se está refiriendo con ese aumento del salario mínimo? Mire, ¿Y quiénes van a ser los actores que va a tener en cuenta para la discusión? Los de siempre, va a escuchar a los empresarios y a los trabajadores. Para que entiendan lo siguiente. Hoy en día el salario mínimo había que subirlo a 2 millones de pesos porque el poder adquisitivo de la gente que ganaba el salario mínimo desde que empezó este gobierno había bajado al 50%. Y solamente le estaban pagando 30% más. ¿Qué significa en plata blanca? Esa gente con el salario mínimo hoy compraba menos que lo que compraba cuando empezó este gobierno. Había que nivelarlo. Quiero decirle, yo en mi empresa nunca he pagado salario mínimo. Cuando usted hace que la gente pague mucho más, la gente gasta, el comercio funciona. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos un país que hay tanta evasión, porque hay mucha corrupción. Cuando tenemos un país en este momento en que realmente los empresarios dicen, no podemos subir el salario mínimo, pero el DANE dice que son más ricos y los pobres más pobres. Y se lo digo, no lo voy a decir de quién, pero conozco muchos empresarios que este año ganaron 60% más que el año anterior. Entonces, mire, una persona como Cristian Dáez, como el tema del éxito, y me imagino que a Cristian está tocando difícil por el dólar. Y mire, y ha sido capaz. Es que son gente que piensa en la gente. Pero aquí decir que no vamos a subir el salario mínimo es como decir, creemos empresa a costa de los más pobres. Eso no es empresario. Eso es lo que hay, es una explotación. Listo, ya tenemos muy poco tiempo para terminar esas preguntas muy rápidas de respuesta sí y no. ¿Tendrá relaciones con Delcy Rodríguez y el gobierno interino en Venezuela? Con todos los países que sea comercial. ¿Reduciría impuestos a los colombianos? Completamente. ¿Seguirá la erradicación voluntaria de cultivos? Pero vea, reduciría impuestos a los colombianos completamente, pero sobre todo les quitaría el impuesto a la gasolina, al SOAT, a la tecnomecánica, que son impuestos que le tienen estos bandidos. ¿Seguiría la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos? Yo le voy a decir algo, en eso no. ¿Sí? No. ¿No? Listo, no. Pero porque no me importa, yo soy una persona que creo
que debemos de legalizar la producción de cultivos ilícitos en Colombia. ¿Fuerzas militares se enfrentan a sonadas? Claro, por supuesto. Y por último, ¿presentaría una nueva reforma tributaria? No, es que ya le dije lo de los impuestos completamente. Se bajan los impuestos. Pues, candidato, gracias por pasar. Pero ¿sabe qué le quiero de decir? La última cosa, vea. Sí, a ver. El 31 de mayo, todos los que estén aburridos por políticos que nunca en su vida han votado y quieran un cambio real para este país, salgan a votar. No voten por mí si quieren, vote por el que usted quiera. Pero si nosotros seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo, el resultado va a ser igual. Y eso no lo digo yo, lo dice Bukele. Es el candidato Santiago Botero, que pasa al tablero de Noticias Caracol. Gracias. Que Dios me la bendiga.